Bienvenidos. En este capítulo vamos a tratar todo lo referente a, en esta parte a insulina. ¿Sí? Tenemos que el páncreas es un órgano cónico aproximadamente 15 a 23 centímetros. Tiene una función endocrina, que es la función hormonal, como la insulina y el glucagón, y la función exocrina, que es la digestiva, como el tripsinógeno, que va a activarse y formar tripsina, que es una peptidasa. En la anatomía del páncreas tenemos que el conducto principal o de Wilson o secundario de Sartorini, tenemos que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Si hacemos un corte en una sección del páncreas y observamos un conjunto de ácidos, vamos a tener las siguientes estructuras. ¿Sí? Vemos los ácidos van a ser los encargados de secretar las enzimas hacia la luz de los conductos que ya hablamos, principal, secundario o accesorio. En estos conductos van a llegar a la luz del duodeno para producir ya su acción enzimática, para degradar las proteínas o péptidos en elementos más pequeños que puedan ser absorbidos por el cuerpo. Tenemos ahorita las células beta, que van a representar un 60% del islote de Langerhans. Tenemos las células alfa, que van a estar con un 25% representando. Finalmente también las células delta, un 10%. También tenemos en muy bajas cantidades las células PPP, que van a ser encargadas de producir el polipéptido pancreático. Ahora tenemos lo que sería un cuadro para más o menos resumir lo que ya hemos dicho. Tenemos que la relación íntima entre las células de los islotes van a facilitar el control de la secreción hormonal, como es el caso de la mielina inhibe la insulina el glucagón, y la somatostatina la insulina y el glucagón. La del polipéptido pancreático, su función no es conocida. Tenemos ahora que Frederick Banting y Charles Best en 1922 descubrieron la insulina, y desde este descubrimiento han mejorado el pronóstico de los enfermos con diabetes, y se fueron acreedores a 1923 al Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Ahora, ¿cómo funciona la insulina? Nosotros tenemos que al momento de ingerir alimentos, cuales estos sean, van a tener una carga de carbohidratos, principalmente. Cuando entran, sube la glicemia y esto eleva la insulina. Ahora, la insulina cuando produce el almacenamiento, genera el almacenamiento de glucógeno, pero cuando este almacenamiento se llena, llega al tejido adiposo o a los adipocitos para almacenarse como grasa en forma de triacilgliceroles o triglicéridos. En este tipo de almacenamiento es un almacenamiento casi ilimitado, porque la grasa puede seguir creciendo hasta alcanzar un nivel de mórbida. Tenemos ahorita el almacenamiento de glucógeno, que es un 2 a 3% en el músculo y en el hígado de 5 a 6%. Si el hígado pesa 1.5 kilogramos, estamos sabiendo que el glucógeno almacenado en el hígado representan 100 gramos, que es un valor bastante bueno, dando que nos sirve de energía. Tenemos la síntesis de la insulina. La insulina va a generarse o va a producirse en las células beta de los islotes de Langerhans a partir de una proteína que va a denominarse la preproinsulina. De la preproinsulina, para volverse proinsulina y llegar así también al grado de insulina, tienen que producirse cortes. El primero es para liberar o eliminar el péptido señal. El segundo para separar la insulina del péptido C. Una vez que se separa la insulina y el péptido C, se encapsula o se contiene en vesículas secretoras y estas se envían a la sangre con la intervención de una señal. Ahora, tenemos que la preproinsulina va a generar proinsulina e insulina, y esto va a la sangre. De preproinsulina, como estamos viendo en el retículo endoplasmático, de proinsulina e insulina en el aparato de Golgi, y una vez que se ha fabricado la insulina y el péptido C, se almacenan vesículas secretoras para secretar a la sangre. Como vimos en el primer dibujo,
de los islotes de Langerhans estaban íntimamente relacionados con capilares. Esta íntima relación le permite una secreción rápida hacia la sangre. Ahora vemos que la insulina tiene funciones importantes. Una de estas es que no se liga a proteínas, dándole una semivida de 6 minutos. Por lo tanto, su acción desaparece igual de 10 a 15 minutos, que es un periodo corto. Y la insulina es degradada por la insulinasa, principalmente en el hígado, aunque también en los riñones y en los músculos. La importancia del péptido C radica en que, primero, no tiene o carece de una función insulínica. Tiene una función que, al unirse a la proteína G, ¿sí?, que es una proteína en la membrana, va a activar un sistema enzimático de sodio-potasio ATPasa y también la producción de óxido nítrico, que van a ser importantes para la vasorregulación. También nos sirve porque el examen de un diabético tipo 1 se puede evaluar el funcionamiento de la insulina, o sea, la producción de insulina al detectar el péptido C. Hay que entender que una vez que se produce insulina, se libera péptido C. Por lo tanto, hablamos que la insulina tiene una vida corta, pero el péptido C en sí puede estar un tiempo considerable en la sangre para poder ser medido. Esto es importante para, como les dije, evaluar el estado de producción de insulina de un diabético tipo 1. Otra cosa, la insulina exógena, la inyectable, la que es extra, no tiene péptido C, porque solo se inyecta insulina. Para comprender la acción de la insulina tenemos que entender que una célula endocrina va a realizar su función sobre una célula blanco, diana o efectora, llámenla como ustedes quieran o como usen en su país. Esta célula produce una señal que estimula a la célula endocrina a fabricar una hormona. Esta va a la sangre, corrige la señal, baja la estimulación y baja la concentración de la hormona. Ahora, en el caso de la insulina, puede ser un factor, un escenario o literal, cualquier cosa, ¿ya? Pero en el tema específico de la insulina, la señal va a ser que la glicemia sube. Glicemia quiere decir la concentración de azúcar, de glucosa en la sangre. Cuando esta sube, estimula las células beta de los islotes para la producción de insulina. Ahora, ¿cómo funciona la insulina una vez producida en la membrana, en los receptores de insulina? Va a estar formada el receptor por 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa unidas por puentes de disulfuro. Una vez que entra la insulina a estos receptores, va a estimular a que se fosforilen, ¿sí?, las subunidades beta. Estas subunidades beta están unidas a la tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa va a activar o inhibir enzimas que van a estar en un conjunto llamadas sustratos de receptor de insulina. Cuando estas se activan o se inhiben, va a producir los diferentes efectos que van a hacer de la insulina una especie para que moldee las células, dependiendo de la concentración de glucosa. Ahorita vamos a ver un ejemplo con la glucosa. Una vez que ha producido la activación de la insulina, tenemos que hay canales transportadores de glucosa, normalmente, puede decir basales, pero cuando entra la insulina va a hacer que se vayan hacia la superficie estos canales para aumentar el ingreso de la glucosa. Estos canales están almacenados en vesículas. Esto se produce un 80% de captación en el músculo. Otra función es que los aminoácidos, la membrana se hace más permeable, los aminoácidos entran. Otra función tenemos que de 10 a 15 minutos sube el metabolismo y de horas a días, ¿sí?, aumenta lo que sería la transcripción y la traducción. Ahora, tenemos el efecto de la insulina sobre los hidratos de carbono. Es simple, como lo hemos comentado. La comida sube los hidratos de carbono, sube la insulina, sube la glucosa y esta su almacenamiento o aprovechamiento por el cuerpo. En el caso del miocito, el músculo en reposo no utiliza glucosa. Esto es importante porque el músculo en reposo utiliza ácidos grasos y va a utilizar glucosa en 2 condiciones. Una de estas es en un ejercicio intenso por parte del miocito y la otra es por la presencia de insulina. Cuando hay la presencia de insulina, entra la glucosa y esto permite que no se gasten los ácidos grasos, también teniendo una función de almacenamiento. Ahora, en el músculo,
Cuando hay la presencia de insulina, como ya lo comentamos, entra glucosa. Si esta glucosa no es utilizada porque la célula muscular está en reposo, se almacena como glucógeno muscular, que va a tener un máximo de 2 a 3%. Este glucógeno se utiliza para periodos cuando se necesite ejercicio rápido y procesos anaeróbicos. Ahora, tenemos lo que es el facilitador cuantitativo de insulina. Este facilitador quiere decir que si nosotros a un miocito, en un medio, le agregamos glucosa, no va a entrar porque en estado de reposo utilizan los ácidos grasos, como ya lo hemos dicho, aunque aumentemos la concentración. ¿Sí? No sube la concentración intracelular, pero si nosotros agregamos insulina a este medio, por la concentración sea baja o alta de glucosa en el medio extracelular, van a entrar hacia el miocito. Bueno, espero que les haya servido. Gracias.